Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del rol que tiene la sociedad civil en los grandes procesos de transformación del país. Momentos de apremio vive la nación por las decisiones que se tomarán en los próximos días. La Junta Nominadora del Poder Judicial ha concluido con una primera etapa. ¿Cómo la valoran? ¿Es exitosa? ¿No se ha logrado llevar a este proceso a la mayor cantidad de abogados, notarios para aspirar a ser magistrados del máximo Tribunal de Justicia del país? Con este tema arranco, planteándoselo al director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Don Carlos Hernández, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Shendo. Un gusto. Y me gusta la introducción suya porque creo que a veces no se entiende el rol de la sociedad civil. Y usted lo decía, la sociedad civil en Honduras y en el mundo jugamos un papel importante en la transformación en este caso particular de Honduras. Nos involucramos en el fortalecimiento de la democracia, aparte de otros temas de carácter social. Y bueno, una sociedad que demanda y requiere pesos contrapesos como elementos importantes para fortalecer la democracia. Y este caso en particular y esta acción que estamos viviendo hoy no es la excepción. Honduras demanda, requiere un fortalecimiento en sus instituciones. Y bueno, el Poder Judicial es clave, es vital para mantener una democracia, un Poder Judicial independiente, capaz. Y bueno, estamos a las puertas de la elección de la Corte Suprema de Justicia y no podemos obviar que procesos anteriores han sido procesos con algún nivel de cuestionamiento, producto obviamente de la situación de multicrisis que vive el país, el tema de la composición política en el Congreso, esa distribución histórica que ha habido, pero que en los últimos años también hay otros poderes que han incursionado y que han querido también meterse ahí en ese poder y no podemos desconocerlo. Es el crimen organizado que también hay que prestar muchísima atención para lograr, obviamente, tener una Corte Suprema independiente. Bueno, me adelanto a un acontecimiento y luego vamos a retornar a la fecha actual. En el Congreso Nacional, que es el que finalmente toma la decisión y es el órgano político por excelencia de la democracia, hay un nuevo actor, es Libertad y Refundación, porque la Corte Suprema de Justicia de todos estos últimos años, tras el retorno al orden constitucional, ha sido de diálogos, por decir una palabra y no ir a lo que ha sido típico, negociación, de azules y rojos, pero hoy entra libre y no descartemos al PCH, o ya hay que excluirlo. No, de ninguna manera. Yo creo que, mire, esa es la cultura política del país. Obviamente, cuando eran dos actores, el diálogo era más fácil y era más fácil ponerse de acuerdo. Y hay muchísimas historias y evidencia de la forma como transaban. Algunos justifican que era como el mecanismo para poder mantener la democracia. Pero bueno, hay un tercer actor. Ya lo hemos visto en las elecciones de segundo grado que hemos tenido y hemos visto que ha habido y hay una participación obviamente en distintos organismos donde ya no son dos, ahora son tres, pero también está PSH, que yo creo que es válido, es un grupo de diputados, de diputadas que hay que hacer una ponderación, han mantenido una posición de oposición muy positiva desde mi punto de vista, la mayoría de ellos, y bueno, sin duda alguna también van a entrar en este juego porque bueno, esta es parte también de la forma como se actúa en el Congreso Nacional. Ahora bien, ojalá que les caiga, y lo voy a decir de manera popular, el 20 a algunos, porque esta distribución ya no puede ser como la distribución histórica del 8 a 7 que hemos vivido en los últimos años. La pregunta es, ¿cómo va a ser ahora? ¿Va a ser proporcional al número de diputados que hay en el Congreso? ¿Cuántos diputados tiene la bancada del partido en el poder, el oficialismo libre?
cuántos tiene el Partido Nacional, PSH, pero la facción también que en los últimos días, semanas, hemos visto que a lo interno del Libre hay una facción también que no podemos ocultarla. La pregunta es si también querrán entrar en la jugada, no participando como parte de la bancada oficialista, sino más bien queriendo tener su cuota de poder. Esas son las cosas que, bueno, van a suceder en las próximas semanas y yo creo que la sociedad civil y todo el pueblo en general tenemos que mantenernos vigilantes para asegurar que esa negociación, que es normal, porque es un poder político que está ahí, así actúa el Congreso Nacional, pero se haga pensando en los intereses, obviamente, de la nación. Bueno, este debe ser un diálogo, una concertación orientada por los parlamentarios, se supone, pero hay actores externos que siempre se presentan en este tipo de negociaciones. Y parto de lo que ha dicho uno de los dirigentes de Libertad y Refundación, que forma parte de los diputados con derecho a voz y voto en el Congreso Nacional, el doctor Marco Elio Girón, que Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, entrará en este proceso de acercamiento, de diálogo con las demás fuerzas políticas. ¿Cómo lo valora? Bueno, primero, vamos a ver, lo positivo es que es visible. Y yo creo que si hay algo que hay que ponderarle al presidente Zelaya, es que no se esconde y lo hace de manera visible, porque históricamente en este tipo de negociaciones han participado otros actores. Y voy a recordar en el pasado reciente, Shendo, recuerdo que alguien hasta le puso un adjetivo y decía, bueno, mira, esas negociaciones las definen los dioses del Olimpo, ¿verdad? Y que eso circuló. Y se estaba refiriendo a actores externos, que no podemos desconocerlos, dentro del Partido Liberal, que tienen un poder. Bueno, ahora hay que ver cómo se distribuye ese poder, porque obviamente está el presidente. Hay una bancada fuerte que va a terciar en la negociación. Exactamente, va a terciar. Entonces la pregunta es, dentro del Partido Liberal, ¿quién va a dirigir esas negociaciones? Si va a ser el titular del Central Ejecutivo o otros actores, pero también el Partido Nacional y obviamente el Partido Libre, que de manera visible lo está diciendo. Creo que aquí la madurez de los diputados, y esperamos nosotros, que asuman su responsabilidad, porque de manera visible son ellos justamente los que deberían de hacer, pero bueno, ya Libertad y Refundación ha dicho, el presidente Zelaya lo va a hacer. Esto es el reconocimiento, sin duda alguna, a esa capacidad de negociación y de interacción con otras fuerzas políticas que a veces no se quiere reconocer, pero es obvio que hay una interacción con otros partidos políticos. Ir a ver tilín, tilín, frase histórica de Rafael Pineda Ponce. Uy, esto sí nos da temor y mire, aunque da vergüenza, no podemos desconocer que sí se ha dado en el pasado, ya lo decía el profesor Pineda Ponce, pero bueno, también se ha dado en otros procesos. Y aquí por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y esa es parte del trabajo que hace la sociedad civil. La pregunta es, ¿quiénes son los más vulnerables al tilín tilín? ¿Quiénes son los más inestables en el Congreso? ¿Quiénes son los que de repente el futuro político no está tan asegurado? Puede ser que sean las personas que están en riesgo, pero yo creo que aquí la institucionalidad del Estado debería prestar especial atención para impedir, para neutralizar e impedir que diputados, diputadas empiecen a tener un circulante ahí que no corresponda obviamente a sus ingresos. Bueno, aquí hay un elemento que lo deberán valorar los negociadores, los que entren en el diálogo, porque vamos a verlo de dos escenarios, es asunto de números. Se ocupan 86 votos en la Cámara, es mayoría calificada. Y aquí, con el respeto de los suplentes, va a ser asunto de los propietarios. Totalmente. Que van a estar. Dos partidos pueden hacer esa mayoría calificada, hablando de Libre y Partido Nacional. Totalmente. Pero el Partido Liberal que entra en el proceso ha sido aliado en parte de Libre para pasar algunas iniciativas
con mayoría simple, en un Congreso dividido. Pero ellos dos no pueden, crisis. ¿verdad? Pero entre ellos dos no ajustan esos votos para elegir la Corte. Planteados estos dos escenarios, ¿ve el bipartidismo mayoritario en la Cámara negociando o será asunto de tres, Carlos? Mire, primero hay que decir como premisa la sabiduría del elector que distribuyó el poder. Creo que ese es un elemento importante. O sea, le da poder absoluto, poder total al Ejecutivo con esa contundencia con la que gana la presidencia, pero no pasa lo mismo en el Congreso Nacional, lo cual es positivo, porque obviamente la concentración de poder ya nos dimos cuenta que le ha generado daño al país. ¿Qué va a pasar en el Congreso Nacional? Mire, bueno, usted planteaba los escenarios, pero cualquier escenario necesita la participación del Partido Nacional. El Partido Liberal con Libre no logran tener los 86 votos, lo podría hacer el Partido Nacional y Liberal, obviamente sabemos que va a ser bastante difícil y aquí entonces es donde se requiere y es por eso justamente que Libertad y Refundación ha tenido que atraer la figura del presidente Zelaya para conducir estas negociaciones porque aquí se va a requerir una negociación entre tres o entre cuatro, porque yo insisto, creo que también hay que decir que los votos de PSH también van a ser relevantes, van a ser importantes aquí y por lo tanto creo que hay que tomarlos en cuenta. Así es que yo no creo que va a ser una negociación entre Libre y el Partido Nacional. Ellos podrían lograr los 86, obviamente eso no va a pasar. Aquí va a ser mayoritariamente una negociación entre tres y lo ideal en esta cultura política que tenemos, que la composición de la Corte Suprema de Justicia sea obviamente proporcional a ese número de diputados y diputadas que estos partidos tienen en el Congreso Nacional. Aclaro, esto en el marco de la cultura política que tenemos. Obviamente no debería de ser así. Y ve el escenario previo a esta elección del Poder Judicial a lo visto en las últimas elecciones de segundo grado a nivel del Tribunal de Justicia Electoral, del Tribunal de Elecciones, donde, bueno, ahí son tres. Y los partidos que tienen las mayorías tienen un representante. ¿Lo advierte hacia nivel de la Corte 5, 5 y 5 o son otros números? No, son otros números. Yo no creo que sea 5, 5 y 5. Mire, el oficialismo, y no, ellos no lo han ocultado. ¿Va a ser mayoría libre? Por ejemplo? No. Tampoco creo, mire, ¿usted cree que va a ceder el Partido Nacional y van a ceder los liberales? No creo que sea 8 el oficialismo y 7 distribuidos en el resto. No, o sea, sería un poco ingenuo pensar que el Partido Nacional va a ceder. ¿Por qué? Porque ellos tienen herramientas para negociar. Yo creo que va a ser, yo insisto, va a ser proporcional al número de diputados. Quizás 7, 5 y el resto distribuido en los otros. 7, 5, 3. Exactamente, eso podría ser 7, 5, 3, pero 6, no 4, 5. Exacto. Y mire, y si lo vemos desde una perspectiva de la democracia, de un poder del Estado que lo que queremos es que haya un contrapeso, pues me parece que, insisto, dentro de esta cultura política donde la Corte se ha distribuido, me parece que ese es como el ambiente ideal y es lo que está pasando. Ahora, el creer de que va a ser 8 y el resto distribuido en otro partido es obviamente una aspiración, es válida, es legítima quizás podríamos decir también, pero no creo yo honestamente que el Partido Nacional y los liberales, sabiendo que esta es la única oportunidad que tiene, porque recuérdese que la mayoría de elecciones van a ser en esta administración, en este Congreso Nacional. Para el otro casi no queda nada, ¿verdad? Estos van a elegir Corte Suprema de Justicia, van a elegir Fiscal General del Estado, van a elegir el Tribunal Superior de Cuentas y esta va a ser la tendencia que va a marcar de aquí al futuro. Por eso es que se requiere mucho diálogo. Y por eso es que estamos enfocándonos y hablando mucho de política, porque
si bien la Junta Nominadora, que ya lo abordamos en el próximo segmento, ha hecho un buen trabajo hasta hoy, la decisión final es del Congreso Nacional. Y en el mundo, no en Honduras, en el mundo no vamos a encontrar un ciudadano y una ciudadana que no tenga un sentimiento político ahí propio de cada quien. Y en Honduras no es la excepción. Aquí, de los que se han presentado en esta postulación, ahí hay sentimientos de abogados notarios con Libre, con el Partido Nacional, con el Partido Liberal, y algunos, tal vez unos pocos que de otros partidos. Independientes. Hallar un ciudadano químicamente puro, independiente, esa es misión imposible. ¿Le parece si vamos a una pausa y luego vemos el tema del trabajo de la Junta Nominadora? Perfecto. Muy bien, Carlos Hernández con nosotros esta noche al banquillo, ya regresamos. Y esta primera etapa, que es la primera etapa que creo que tenían que generar confianza en los notarios, y prueba de ello es este número de abogados y abogadas que se han presentado. Esto es muy positivo, esto demuestra que los abogados están confiando en ese trabajo. Seguimos al banquillo, está con nosotros el director de la ASJ, don Carlos Hernández. ¿Cómo ve el trabajo hasta ahora de la Junta Nominadora? Ya han iniciado una segunda etapa compleja y es revisar, bueno, los 184 expedientes, hay 185, pero debemos decir que uno de los ciudadanos que su familia presentó documentos, respetado hombre de la academia, abogado notario, ya lastimosamente falleció. Entonces se trabajará con 184, 131 varones y 53 mujeres. damas. En la lista de 45 más deberá ir la mitad más uno de mujeres. Mire, primero decir, reconocer el trabajo de la Junta Nominadora. Tuve la oportunidad la semana pasada juntamente con un grupo de la Misión Internacional de Observación, de hablar con ellos, y evidentemente han hecho un esfuerzo. Y esta primera etapa, que es la primera etapa que creo que tenían que generar confianza en los notarios, y prueba de ello es este número de abogados y abogadas que se han presentado. Esto es muy positivo, esto demuestra que los abogados están confiando en ese trabajo. Una gran responsabilidad que tiene la Junta Nominadora. Bueno, ahora se viene el análisis. Lo que sí tenemos que decir, Chendo, es que tienen material para trabajar. O sea, cuando uno revisa el perfil de los que se han postulado, sabemos que hay candidatos, hay para sacar 45 excelentes profesionales que puedan ser enviados al Congreso Nacional, y de ahí se elija la próxima Corte Suprema de Justicia. Hay mujeres con una gran experiencia, hay hombres que han dedicado su vida de manera íntegra. Obviamente no podemos desconocer y decir, nos sorprende también que hay algunos que a pesar de muchas cosas, están ahí y tienen su derecho, pero confiamos que la Junta Nominadora va a hacer un trabajo objetivo, un trabajo técnico, que asegure que al final lo que se mande al Congreso Nacional sea lo mejor de esos que se han postulado ante la Junta Nominadora. Bueno, se va a ir en los próximos días pruebas toxicológicas, evaluaciones psicométricas, exámenes escritos, presentaciones, pero más allá de todo ese trabajo que va a realizar la Junta Nominadora, muy vista, por cierto, habrá una veeduría sin precedente. ¿Qué rol esperan jugar como sociedad civil? Viendo, como decimos popularmente, ahora los toros desde la barrera. Bueno, primero es importante decir que ellos están postulando, o sea, ellos se están poniendo ante la palestra pública. Yo sé que por eso a veces algunos temen postularse a eso, porque desde el momento que te postulas, estás diciendo aquí estoy
para que me investiguen. Nosotros como organización, tenemos un grupo de 5 personas internacionales con amplia experiencia que estarán vigilando y van a estar dando nuestras valoraciones a este proceso, pero también una vez más vamos a repetir un ejercicio que le llamamos el JudyLeaks, no sé si lo recuerda, donde con la participación de algunos expertos nacionales, pero en esta ocasión estamos incorporando estudiantes de las facultades de Derecho de las universidades, se harán valoraciones. También quiero decir que se están investigando, porque obviamente, y nos lo decía la Junta Nominadora no tiene investigadores, ¿verdad? Y difícilmente va a poder investigar. Y creo que, y esto ojalá que los profesionales lo puedan entender, porque en el pasado reciente tuvimos algunos problemas. Si una persona es defensor de uno de los narcotraficantes más poderosos del país, alguien dirá, pero bueno, es un derecho. Sí, es un derecho, pero es un derecho también que tenemos como sociedad de saberlo, ¿entiende? De saberlo y que lo puedan entender cuando nosotros estamos diciendo, mira, tal persona representó los intereses por los últimos 7 años de una persona que está confirmado que es una persona vinculada al crimen organizado. No estaremos diciendo que ese abogado es miembro del crimen organizado, pero sí creemos que es importante que se conozca y que se sepa. ¿Por qué? Porque bueno, no podemos desconocer el contexto en el que hemos vivido en Honduras y el daño que el crimen le ha hecho. Esto para mencionar algunas de las cosas que vamos a investigar. Por ejemplo, si hay alguien que tiene evidencia y hay muestras de violencia doméstica. Pues que este es un caso muy común en estos tiempos. Pero si hay evidencia hay que decirlo. La Junta no va a tener la capacidad, pero yo le voy a decir una cosa, dentro del ejercicio que nosotros vamos a hacer, pero sé que hay otras organizaciones de sociedad civil, por lo menos nosotros sí lo vamos a decir, porque creo que es un derecho. Y con esto no estamos acusando, porque es posible que el abogado ya se presentó a los tribunales, ya fue a barrer las calles, ya hicieron eso, pero es importante traerlo a la memoria, porque el tema de la Corte Suprema de Justicia, aparte de los requisitos normales que están establecidos en la Constitución, es un tema ético. Y este país también demanda y requiere tener funcionarios honorables. O sea, estamos hablando de quienes van a impartir justicia en los próximos 7 años, que van a dirigir esto, y por lo tanto la ética es importante, la moral es importante y hay que hacerlo obviamente para asegurar que puedan tener un desempeño intachable, un desempeño donde todos los hondureños podamos sentirnos con la confianza y la tranquilidad que se impartirá justicia en el momento oportuno. ¿Qué papel van a jugar en este proceso de investigación para tener una información creíble? Planteo esto porque ahora en las redes sociales es común denominador botarle el honor a muchos ciudadanos. Y lastimosamente hay muchos en el país que toman como válidas estas informaciones. Este equipo de ustedes, ¿cómo lo están integrando? Mire. ¿Qué tipo de información van a necesitar validar y cotejar para decir, aquí estamos como sociedad civil diciendo que fulano es así, que sutana hizo esto y que el otro anda en aquello? Mire, nosotros siendo, y aquí con mucha, y lo digo así, somos serios y lo hemos demostrado. O sea, si no tenemos evidencia de algo, jamás lo vamos, eso es chisme, ¿verdad? Que una persona se acostó con otro, ese tipo de cosas que a veces pasan y que ya están circulando en las redes sociales. Yo quiero decir, ya en este momento ya tenemos información, es un equipo de profesionales que se han dedicado a este trabajo, a investigar. Obviamente es prueba documental, lo hicimos en el pasado, yo quiero decirle, lo hicimos en el pasado, advertimos en el pasado y bueno, aun cuando algunas cosas no trascienden por razones obvias, pero se logró por lo menos que algunos candidatos que podrían ser de riesgo para la seguridad misma del país, al final, con cierta información ellos quedaran fuera del proceso. Creo que es parte de nuestro trabajo, es parte de la responsabilidad. Y aquí es donde yo requiero
un poco la comprensión también de los candidatos, porque recuerdo en el proceso anterior a mi oficina llegó alguien a amenazarme, ¿verdad? Amenazarme, mira, ¿por qué? No, 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 aquí está. Aquí hay una prueba documentada. ¿Quién lo llegó a amenazar, Carlos? Mire, ya, fíjese que fueron 3, ni siquiera fue uno, fue 3. 3 abogados, porque, bueno, ustedes saben, hubo información en su momento que habían personas que, y yo insisto, cuando uno dice esto, no está acusando al abogado, pero cuando usted tiene una relación mercantil, una sociedad de trabajo con una persona de manera prolongada y que se confirma que esta persona está vinculado en un tema serio como es criminalidad organizada en el país, obviamente genera cierta suspicacia y ciertos temores. Y bueno, este país lo que hay que generarle más bien es confianza. Entonces, esa situación se dio. Obviamente, yo espero que en esta ocasión la situación cambie, pero la comprensión de ellos se están exponiendo, Chendo. O sea, ellos se están exponiendo. Son funcionarios públicos que es que se les olvida y a veces no quieren rendir cuenta, a veces no quieren no, ellos deciden ser públicos, por lo tanto, lo que ellos no dicen, el tema de conflicto de interés, que la Junta está haciendo un gran esfuerzo de que venga y que lo diga, es una declaración y que se sepa, por ejemplo, el caso de los abogados de los diputados que están siendo investigados. La pregunta es, si imagínese que vaya y quien lo va a elegir es un diputado y hay diputados que están siendo investigados, aquí hay un tema, evidentemente, que es un tema de conflicto de interés. Hay que buscar los mecanismos, y eso lo hablamos con la Junta Nominadora, para minimizar el riesgo y evitar que alguien que va a elegir trate de manipular para en el futuro tener un beneficio. Esas son las cosas que no son fáciles, no son blanco y negro, pero que hay experiencias ya internacionales en la región de cómo manejar eso, y yo entiendo, y es más, hemos ofrecido incluso el acompañamiento también a la Junta Nominadora para que esto se maneje y que lo hagan de la mejor forma posible. Y hay tiempo, considerando que, bueno, ya entramos a noviembre, hoy es 2 de noviembre, y vienen las festividades de Navidad y Año Nuevo, que medio se desconecta, y esto ya en enero tiene que llegar al hemiciclo. Miren, nosotros no tenemos vacaciones en este proyecto, en esta iniciativa, pero yo sé de otras organizaciones de sociedad civil. Aquí puedo mencionar, porque lo sé, el Consejo Nacional Anticorrupción también tiene una iniciativa con también investigadores. Tengo entendido que hay otras organizaciones, otra coalición de organizaciones de derechos humanos que también está tratando de hacer lo propio. Sin duda alguna, ustedes, los medios de comunicación, harán también sus propios trabajos. Yo creo que en aras de que Honduras pueda tener la mejor Corte Suprema de Justicia, tenemos que ser diligentes, pero responsables. Yo aquí le tomo la palabra, porque no se trata de denigrar a nadie, no se trata de que alguien de la competencia viene y habla del otro para tener más posibilidades. Y aquí cabe aquello, Carlos, de que ¿quién es tu peor enemigo? El de tu misma profesión. Exactamente, y eso es lo que pasa. Mire, entre ellos ya ahorita ya están circulando algunas cosas, pero en el caso particular nuestro, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para ser objetivo. Obviamente toda la información que llegue y que sea documentada va a ser pública. Esa es la mística de trabajo nuestro. Y bueno, allá la Junta Nominadora tomará sus decisiones. En las audiencias públicas haremos nuestras propias valoraciones también. Obviamente eso no es oficial, pero es un ejercicio académico que estamos haciendo y que vamos a hacer con jóvenes, con estudiantes, porque tal y como lo hicimos en las elecciones generales, nosotros creemos que hoy más que nunca tenemos que buscar la participación de la juventud, que al final es la mayoría en este país, y que puedan asumir un rol protagónico en esta elección. Muy bien, Carlos Hernández, director de la ASJ, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Particularmente yo no lo comparto, yo no estoy de acuerdo, creo que tienen su derecho, no hay ninguna ley que les impide hacerlo, pero en el marco de la tranquilidad, de la paz y el contexto del país, no me parece que, o sea, honestamente me sorprendió.
Seguimos al banquillo, está con nosotros Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bueno, ¿quiénes fueron esos profesionales del derecho que los fueron a amenazar? ¿Llegaron o se quedaron en el camino como muchos se quedan? No, se quedaron en el camino, no llegaron, no llegaron. O sea que sí hubo incidencia de la denuncia. Claro, hubo incidencia de la denuncia, porque yo le digo, mire, es que normalmente hablamos de los partidos políticos y se nos olvida que hay otros grupos. O sea, hay otro grupo. En el pasado se hablaba mucho del grupo económico, ¿verdad? Que tuvo una participación. Pero aquí, obviamente, el crimen organizado, creo que seríamos ingenuos el pensar que así como se ha cooptado y se lograron penetrar distintas instituciones, no van a intentar, porque yo todavía creo que pueden intentar. Yo no he identificado ahorita, quiero aclarar, no he identificado ahorita pues, en este ejercicio. ¿Cuándo van a arrancar ya a No, nosotros la lista? próxima semana ya nosotros vamos a tener nuestra primera intervención, donde vamos a empezar a dar los primeros datos, pero lo que sí tenemos que decir es que el crimen lo que quiere es tener control. O sea, esa es la naturaleza del crimen, es tener control. Y en un proceso como esto, por eso es que se involucran en los partidos políticos, por eso es que tratan de financiar diputados, alcaldes, presidentes. O sea, ese es el espíritu. No digamos un poder tan importante como es el Poder Judicial. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Ese es un tema, yo lo menciono así porque creo que hay que cuidar, hay que proteger, y yo digo, hay que proteger la Junta Nominadora también, que sientan el apoyo del pueblo hondureño para que si logran identificar, si alguien ya se coló, tratar de neutralizarlo con los recursos que ellos tienen para impedir que llegue al Congreso Nacional. ¿Se puede pasar de lado la presión, la llamada, ese tipo de comunicaciones que se presentan, debemos decirlo, en todas las democracias, pero se trata de evitar eso? Y yo creo que mucho va a depender, por eso insisto, del acompañamiento y el apoyo que la Junta sienta de la ciudadanía y de los distintos grupos organizados, porque hay que blindarlo, hay que protegerlo, hay que, al final que ellos se den cuenta que habemos un pueblo hondureño, 9 millones de habitantes, que estamos ávidos de que hagan un trabajo excelente y que al final, porque van a existir las presiones, las van a ver. O sea, mire, yo fui parte de una junta en el pasado, yo sé lo difícil. Yo les contaba a ellos en esa reunión. ¿Qué pasó? Recuerde qué experiencia tuvo delicada en ese proceso. Las presiones en la etapa, mire, cuando ya viene la etapa de que ya se va acercando a esa lista oficial, usted empieza a recibir llamadas, presiones, amenazas, o sea, y uno sabe que lo hacen para intimidarlo. Creo que en ese momento de repente uno no tenía la madurez y el recorrido que ahora tiene, y bueno, actuamos saliéndonos, pero yo espero que la Junta Nominadora actual tenga la capacidad, la habilidad para poder resistir, si es que se da. O sea, si es que se da ese tipo de presiones, que comienza como con el amigo, mira, ahí está, ¿verdad? El amigo, el otro. ¿Por qué? Porque al final tiene que ver un poco con la cultura también de relacional que tenemos nosotros aquí en el país. Y que al final todos nos conocemos, sí. Y mi amigo, si llega mi amigo a la Corte Suprema de Justicia, pues la gente dice, no, mi amigo, ¿verdad? Y entonces eso te da, crees que es que vas a tener acceso, no sé si en algún momento voy a tener un problema. Eso es normal, natural dentro de la cultura nuestra, pero creo que en este momento la Junta Nominadora tendrá que actuar de manera responsable y haciendo sus valoraciones conforme a la ponderación que ya está establecida y al final poder sacar el mejor listado. Dentro de la lista de los postulados, ¿hay actuales magistrados del Poder Judicial? ¿Qué piensa? Bueno, si tenemos, creo que 4 o 5. Creo que son 6. O 6. Mira, yo creo que cuando analizamos el contexto de país, la multicrisis que ha habido en el país, el daño profundo que le causó al país el tema de la reelección presidencial
Y lo menciono porque este hecho arrastra a muchos funcionarios públicos. Particularmente yo no lo comparto, yo no estoy de acuerdo, creo que tienen su derecho, no hay ninguna ley que les impide hacerlo, pero en el marco de la tranquilidad, de la paz y el contexto del país no me parece que, o sea, honestamente me sorprendió. Dos, creo que sería mucho más fácil hacer una valoración si tuviéramos información. Por ejemplo, si a estas alturas nosotros supiésemos, cuál fue el desempeño y subiéramos toda la prueba documental para decir, este magistrado que estuvo en la sala penal, le entraron tantos casos y resolvió tantos casos, la sala constitucional, pero no tenemos esa información. Y sobre todo porque hay mucha información que es confidencial por lo delicado que les toca definir a nivel del Poder Judicial. Totalmente, pero también incluso la participación en los plenos. O sea, si los magistrados asistieron a todos los plenos o no. A mí me sorprende que yo sé que en algunos momentos han traído hasta 6, en algunos plenos dicen magistrados que vienen a sustituir. Entonces, insisto, conozco a algunos y les tengo respeto a algunos de los que se están postulando, pero particularmente creo que en el marco y en el contexto del país y toda la polarización y todo lo que hay, no creo yo que esto le abone a lograr una estabilidad y a lograr que el Poder Judicial pueda mantener ese perfil y recuperar más bien esa dignidad que debe de tener un poder del Estado tan importante como es el Poder Judicial. ¿Qué será lo más complejo que le tocará enfrentar a la próxima Corte Suprema de Justicia? Mira, ahí va, usted lo decía, hay casos muy serios en las diferentes salas, muchos confidenciales, muchos casos que no se resuelven en los tribunales regulares y pasan a la sala, pero bueno, ahora mismo hay un caso que hay que ver qué es lo que va a suceder, que hay mucha discusión alrededor de eso, que es justamente lo que ha pasado en el Congreso Nacional, que a veces no se dice de manera tan clara porque como estamos en un contexto donde los ataques a veces son, es la acción del día, pero como yo suelo decirlo, en una sociedad civilizada, pues por eso es que existe un Estado de Derecho y por eso existe la ley y por eso existe un poder independiente y tarde o temprano. Y bueno, y creo que ya la Corte hoy con un comunicado que sacó casi está anunciando que se va a pronunciar sobre el tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional, ¿verdad? Y al final ese es un tema, bueno, eso es de esta Corte. Sí, y sobre a ver eso, qué pasa. Y sobre eso, a ver si me ayuda producción, porque quiero revisar este comunicado que hoy ha hecho público el Poder Judicial, respondiendo directamente a otro poder del Estado constituido como tal, porque se votó por 128 diputados. Y es legítimo. Y es legítimo. Allá hay otros conflictos que se van a dirimir a nivel de el Poder Judicial. Y es justamente el comunicado que compartimos. La realización responsable de las tareas no es injerencia, respondió el Poder Judicial, y fue la propia presidencia de la Corte Suprema de Justicia que reaccionó ante la preocupación manifestada por un grupo de ciudadanos constituidos en la iniciativa denominada Mesa Ciudadana y ante el señalamiento erróneo hecho en el párrafo introductorio en el que las redes sociales o en una de las redes sociales del Congreso Nacional hablan del tema y ellos piden aclarar. No hay ningún tipo de injerencia, dice el Poder Judicial, y que ese es un fallo que se va a emitir en base al derecho de petición que tiene el ciudadano, independientemente sea un político o no. Y mire, yo le decía en el corte, ¿cómo se resuelven los problemas? En los países civilizados,
cuando hay ese tipo de problemas políticos y los políticos no logran ponerse de acuerdo, al final por eso existen 3 poderes del Estado y al final es una resolución que va a decir sí o no, ¿entiende? O sea, y al final va a confirmar porque ahorita mismo tenemos un conflicto y aunque no a veces no queremos reconocerlo, ahí tenemos diputados de Libertad y Refundación que argumentan que lo que pasó no fue legal. Y tenemos los que están dirigiendo que dicen que es legal. Entonces hay 2 posiciones. Y la sociedad también está en conflicto. Los juristas más destacados del país dicen que es legal y juristas de los más destacados dicen que no. Frente a eso, ¿qué es lo que hay? Resolverlo en la calle y generar conflictividad social o un poder del Estado y la Sala Constitucional venir y al final, con la sabiduría, con la ley, teniéndola como su estandarte, como eso, venir y al final decidir. O sea, me parece a mí que por ahí podría ser el camino. Obviamente es una opinión que respetamos. Es una iniciativa de un grupo de ciudadanos. Obviamente, evidentemente, algunos de ellos vinculados directamente con la facción que está en el poder y es normal y es legítimo que estén argumentando esto, pero insisto, aquí tenemos opinión de los mejores con una posición y los mejores con una posición contraria. Frente a eso, ¿qué hacemos? El Poder Judicial interviene el Poder Judicial como tal, como mandato de ley y habrá que respetar. Y habrá que respetar, exacto. Y al final, o sea, bueno, eso pasa. ¿Y si encontramos el desafío y en el no hacer caso? Bueno, aquí estamos ya en otra situación, pero yo creo que hay que prevenir eso. Por eso insisto, yo creo que hay que prevenirlo. Y aquí es donde entonces estos grandes líderes que tienen los distintos partidos políticos deben de intervenir para generar un diálogo que permita al final fortalecer el Estado de Derecho y asegurar, porque yo creo que lo que tenemos que asegurar es que no haya ningún cuestionamiento a la directiva de ese poder del Estado, el Congreso Nacional. O sea, lo que tenemos es evitar que hayan esos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque al final, bueno, si es que en enero se estará el 25 de enero o el 11, al final yo no sé cómo va a ser esto de la juramentación, porque acuérdese que no se hizo el 25 de enero porque no se lograba la votación. Al final creo que fue hasta el 11 de febrero. Pero cualquiera de esas 2 fechas que se juramente la próxima Corte Suprema de Justicia, tenemos que tener la certeza por la salud del pueblo hondureño, porque al final este país lo demanda, lo requiere, que no hay ninguna duda de nadie, ni del partido oficialista, porque insisto, y lo han dicho de manera muy pública, diputados de Libre, el Partido Nacional, el Partido PSH, para tratar entonces de que hayan los consensos necesarios. Creo que hemos tenido tiempo para hacerlo. Si eso no se logra desde el Congreso Nacional, pues hay que resolverlo, ¿verdad? Y hay que encontrarle una salida a eso. Muy bien, Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ, con nosotros al banquillo. Una pausa y ya regresamos. Y que la CICI pueda, conforme a las negociaciones que hay y a los criterios. Mira, hay 2 cuestiones que se están pidiendo. Uno es que se puedan derogar aquellos pactos y aquellas cosas que obstaculizan la lucha contra la corrupción, que no se ha hecho. Ojo, no se ha hecho y es importante decirlo que no se ha hecho. Seguimos al banquillo, está con nosotros Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ. Estamos interesándonos a nivel de país en los temas más delicados de nación o están en medio de estas discusiones entre tanto punto de vista de uno y otro, distorsionando la realidad y olvidándonos, por ejemplo, de asuntos como la economía de país,
cómo están las finanzas públicas, el tema de la seguridad ciudadana, el tema sanitario que ustedes desde ACJ lo han abordado en su momento, el tema educativo. ¿Qué valoraciones reales tiene? Bueno, lo que pasa haciendo es que hay una multicrisis en el país. Esto es una realidad. Y lo que pasa es que a veces la coyuntura nos roba la oportunidad de hacer estos análisis de manera más integrales, pero usted lo menciona. Ahora mismo estamos hablando de la Corte, tenemos el tema del Congreso, está la aprobación de los préstamos que el Congreso ha aprobado, el tema de la extorsión, el tema de la seguridad ciudadana. Son problemas que están ahí, que hay que abordar también. Y en ese me detengo, porque más allá de toda esta multicrisis de la cual habla usted, heredada gran parte de ella, este tema de la seguridad, aquí nos toca a todos. Totalmente. Y mire, el tema aquí, hay un elemento que a veces la gente no recuerda. A la Policía Nacional se le han asignado 7 responsabilidades más a las que ya tenía. En el marco de la desmilitarización de la sociedad, lo cual es válido, lo respetamos, del actual gobierno, pero el problema es que es con los mismos policías. O sea, vamos a ver, la Policía Nacional ahora tiene maras y pandillas, la Policía Nacional está en los centros penitenciarios, la Policía Nacional tiene los centros de menores, la Policía Nacional tiene inteligencia, y esas eran responsabilidades que en el pasado habían la participación de militares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pregunta es, ¿de dónde se sacaron esos policías? Se sacaron de los policías que están en la calle. Entonces, sin duda alguna, el director general de la policía se encuentra en aprietos porque al final tiene que responder la orden y la política de Estado que hay de asignar personal a estas instancias, pero por otro lado, la presión ciudadana. Yo estuve escuchando, bueno, en su programa el otro día, los alcaldes llamando, o sea, la gente que está demandando. Entonces, ojalá que pues puedan revisar la estrategia, ojalá se puedan incorporar y puedan seguir con la formación de nuevos policías. El problema es que es una institución jerárquica y aquí no se pueden crear comisarios de un día para otro. Aquí no pueden ser comisionados de un día para otro. Se requiere tiempo para hacerlo. Y esas son las dificultades que genera la seguridad en el país. Yo creo que hay gente muy, muy buena al frente de la Policía Nacional. Tenemos una Policía Nacional obviamente mucho más profesional de lo que teníamos antes, pero hay cosas que es gente, es número. ¿Verdad? Número de personas se requiere porque se le asignaron más responsabilidades. La sociedad tendrá también que involucrarse, ojalá pueda también haber la apertura también de las autoridades para darse cuenta que un tema de seguridad ciudadana debe de haber participación de distintos actores para lograr que sea efectivo. Y el tema del combate a la corrupción, ¿cómo deberá manejarse y cuál es la visión que tienen luego de los acontecimientos que recién estamos teniendo a nivel de país? En las últimas horas ya, a ver si nos ayuda producción, por favor. Actitudes demagógicas de algunos a veces. Sí, porque está una reforma constitucional que se ha planteado al 232 constitucional que tiene que ver con atribución directa del Ministerio Público y la articulación ciudadana por la transparencia y la justicia se ha pronunciado hoy. Y bueno, vamos a resumir porque ya estamos cortos de tiempo. Que no se requiere reforma. Ahí dice que no se requiere. Y compartimos eso. ¿Qué piensa, Carlos? Compartimos esa posición de la articulación. Creo que está en sintonía con otras comunicaciones que saldrán pronto también de otros espacios de sociedad civil. Mire, no podemos... Mire. Este tema de la demagogia de algunos políticos de querer sorprender a veces a la sociedad... me parece que no va, ¿verdad? No cabe aquí. ¿Qué se requiere? Número 1, se requiere que se pongan de acuerdo ya y que la CICI pueda, conforme a las negociaciones que hay y a los criterios. Mira, hay 2 cuestiones que se están pidiendo. Uno es que se puedan derogar aquellos pactos y aquellas cosas que obstaculizan la lucha contra la corrupción, que no se ha hecho. Ojo, no se ha hecho y es importante decirlo que no se ha hecho. 2 es que la misión, una vez que se apruebe,
tenga la capacidad de ser un creyente adhesivo, ¿verdad? Llámele como quiera llamarle la figura, pero que tenga esa potestad. Luego que vaya al Congreso Nacional y el Congreso Nacional pueda ratificar ese pacto o ese convenio que se haga, que nosotros somos del criterio y lo hemos dicho, debe de ser, no puede ser una acción cortoplacista, porque es que ya pasó el primer año, ojo, ¿verdad? Porque era una promesa y ya pasó el primero, así, ya se fue el primer año, ya solo le quedan casi 3 años a este gobierno. Nosotros Pero viene la política, viene el tema político que siempre termina reduciendo ese espacio de los gobernantes. Eso ya entonces es son 2025. Bueno, entonces son 2. Por lo tanto, tiene que haber una misión donde su planteamiento debe ser de mediano plazo. Nosotros lo hemos dicho, debe de plantearse una misión que trascienda al gobierno, que trascienda a este gobierno, si es que al final lo que se quiere es poder contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad del país y asegurar que tenga independencia. Así es que ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Ojalá, el canciller lo mencionaba hace algunos días, ojalá se pongan de acuerdo, pero la información que a veces también uno tiene, porque bueno, usted sabe, la sociedad civil es vital en esto y hablamos con la gente de Nueva York también, porque este tema de la corrupción no ha sido un tema de los gobiernos, es de la sociedad civil. Las comisiones exitosas fueron las que respondieron a una demanda ciudadana, que los gobiernos en el populismo y los partidos políticos han querido cooptar esta lucha, pero al final yo digo, el rol de un gobierno es actuar con integridad, es tener sistemas que garanticen que su gestión sea transparente, sea eficiente, y los órganos contralores y la sociedad civil y la ciudadanía en general vigilar, hacer auditoría y denunciar la corrupción, y quien le tenga que sancionar, sancionarlos. Bien, muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado hoy. Un placer. El director ejecutivo de la ASJ, la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.